Bueno, he titulado mi comunicación Luz participada, la mediación como modo de presencia del misterio. Y quería empezar explicando una anécdota de mi vida. Y es mi primera revelación filosófica. La tuve en sexto de primaria en una clase de plástica. Era el primer día de clase con un profesor nuevo y el profesor entró en el aula y puso una silla encima del escritorio. Y nos dijo, tenéis media hora para dibujar esta silla. Era una simple silla de colegio, parecía fácil de dibujar. Yo recuerdo estar bastante satisfecha con mi resultado. Y al acabar la actividad, el profesor cogió algunos dibujos de muestra, los enseñó a la clase y nos dijo, ninguno de vosotros habéis hecho lo que había pedido. Nos quedamos asombrados en silencio. Y nos dijo, se suponía que teníais que dibujar esta silla, pero habéis dibujado una silla. Esta silla era esta silla tal como cada uno de vosotros la veía. Desde donde estáis sentados hay partes de la silla que quedan ocultas y se ve desde un ángulo determinado y con una iluminación particular distinto en cada caso. Pero en lugar de dibujar la silla desde vuestra perspectiva, habéis dibujado una silla imaginaria. Si queréis aprender a dibujar, primero tenéis que aprender a mirar. Este ejercicio básico me enseñó, antes de saber nada de filosofía, a situarme frente a la realidad y a que ese situarme pasaba por aprender a mirar. Para aprender a vivir hay que aprender a mirar. El concepto no agota la realidad, siempre podemos volver a ella y encontrar una riqueza nueva. Pero además había algo más, y era el hecho de que la silla no era solamente una silla, había en esa silla algo que no se dejaba reducir enteramente a definición. Y ese exceso parecía residir precisamente en lo más concreto y material, la inclinación exacta de una pata, la sombra lateral, la densidad de la madera. Y así es como aparece la pregunta que me interesa hoy. ¿Qué hay en una silla? Bueno, en esta comunicación se supone que tenía que abordar la relación entre mediación y misterio, o más concretamente la mediación como forma de manifestación del misterio, y lo que quiero proponer aquí es un conjunto de ideas en las que llevo trabajando un tiempo, pero mi objetivo es hoy simplemente esbozar algunos puntos que puedan ayudarnos a abordar estas cuestiones. Entonces, para que se entienda mejor, dividiré la presentación en dos partes y cada una la subdividiré en tres. Bueno, entonces voy a empezar con la parte 1, la he llamado Las cosas son más que las cosas. Y voy a empezar hablando de misterio y medida. Entonces, voy a hacer algunas definiciones. Aquí voy a designar misterio como aquello que permanece oculto, no simplemente porque es desconocido, sino porque excede nuestra capacidad de comprensión. Y en la metafísica cristiana, especialmente en la metafísica de Dionisio Areopagita y Santo Tomás de Aquino, el misterio en última instancia refiere a Dios en cuanto que excede infinitamente nuestro modo de conocer y por tanto es un objeto desproporcionado a la medida del intelecto humano. Y mediación, aquí lo voy a vincular a lo que se ha llamado la medida. Medida es algo que se refiere en sentido propio a la cantidad, es aquello por lo que algo se hace cognoscible en su cantidad. Entonces, lo que dicen estos autores es que el 1 es medida de los números. Pero el concepto de medida se extiende análogamente a todos los géneros. Pasa a significar lo primero y más simple en un género que hace inteligible algo en su orden. El modo es justamente eso, la manera particular en que algo participa de una medida y se vuelve inteligible. Tener modo, así entendido, no significa simplemente tener un límite, sino participar. Cuando el modo se absolutiza, cuando pretende ser autosuficiente, deja de funcionar como participación y se cierra sobre sí mismo. De esta manera, la absolutización del propio modo es una negación de la modalidad misma, diríamos, un rechazo de la pertenencia a un orden. Desde aquí voy a entrar un poco en cuestiones de metafísica de la participación para entender mejor este problema.
Em, la metafísica de Dionisio, en la que Santo Tomás se inspira, es una metafísica dinámica. El ser creado es procedencia y orientación, recibido y remitente, y la creación se piensa según el doble movimiento de exitus y reditus. Las criaturas proceden de Dios y tienden a Dios. Dios al crear se manifiesta y se pone en relación con sus criaturas. Para explicar esta relación entre criatura y creador, Dionisio recurre a la metáfora de la luz. Creo que Santo Tomás la formula de manera especialmente precisa, comentando a Dionisio en sobre los nombres divinos. Cito: así como la luz del sol en el sol mismo no puede ser vista por nosotros debido a la excelencia de la luz, pero sin embargo las nubes o las montañas nos revelan el brillo del sol, así la bondad misma, como está en la cima de todas las cosas, no puede ser vista por nosotros debido a la excelencia del brillo, pero en cuanto su semejanza se encuentra en los ángeles más cercanos a nosotros, en ellos se nos manifiesta de cierta manera el brillo de la bondad divina. Así pues, en un modo, manifiestan la bondad divina, según que en ellos resplandece la semejanza y la bondad divina, y según esto pueden ser llamados manifestadores de Dios. La metáfora nos muestra que, así como somos incapaces de ver directamente el sol, pero podemos percibir su claridad en aquello que ha sido iluminado, de la misma manera no podemos acceder a Dios en sí mismo, pero sí en la irradiación de su luz en las criaturas. La criatura no sustituye a Dios, pero tampoco es un obstáculo entre Dios y nosotros. Es justamente aquello en lo que la luz divina se hace visible según un modo. Aquí aparece un rasgo importante de la metafísica cristiana de la participación. En el neoplatonismo, con frecuencia, lo inferior participa mediante mediaciones jerárquicas más estrictas. En Proclo, por ejemplo, el arquetipo, lo que llamaba el arquetipo, no es el mismo para todas las criaturas. En Dionisio, en cambio, toda criatura participa directamente de Dios en cuanto creador. Eso significa que el ser de cada ente depende inmediatamente de Dios. Y por tanto, todo lo que existe refiere a Dios de un modo directo y no mediado. Entonces podemos decir que toda criatura es mediación porque toda criatura es luz participada. No remite primero a una idea intermedia que luego remitiría a Dios, sino que su mismo ser ya es referencial, ya es participado. Por eso se dice que toda la creación tiene un carácter teofánico. Dionisio afirma literalmente que ninguna de las cosas que existen carece totalmente de belleza. Podemos conseguir tener hermosas contemplaciones a partir de todas las cosas. Todo puede favorecer la contemplación. Y aquí pasamos al tercer punto de este primer punto, que es el de la mediación. Entonces, a raíz de esto, Dionisio justifica algo aparentemente extraño, la atribución a Dios de nombres metafóricos que a veces rayan lo absurdo. ¿Por qué? Porque toda criatura lo manifiesta doblemente. Por un lado, positivamente, por aquello que participa de él, por otro lado, negativamente, por aquello que en lo que muestra su insuficiencia. Siguiendo la metáfora de la luz, cuando un ente ilumina a otro, no le está comunicando su propia luz, sino la luz divina. Una cosa iluminada solo puede iluminar a otra en tanto que le comunica la luz del sol. Es decir, la luz propiamente brota únicamente de Dios. Dios envía su propia luz, pero las criaturas deben enviar la luz divina. Así, mediar es transmitir el rayo divino, no el propio. Estrictamente hablando, no es que las cosas iluminan, sino que más bien tendríamos que decir que dejan pasar la luz divina, que es la única fuente de luz. De esta manera las criaturas se vuelven como espejos que reflejan la luz divina. Y esto significa que a veces justamente lo pobre, lo débil, lo material, incluso lo informe, puede manifestar el misterio de una forma superior, paradójicamente, no porque sea más perfecto en sí mismo, sino porque deja ver con mayor claridad que aquello que aparece en él lo excede. Santo Tomás lo formula de una manera admirable comentando a Dionisio. Dice: la eminencia de Dios se manifiesta de manera más clara precisamente a través de aquello que se encuentra más evidentemente alejado de él. Cuando percibimos algo sublime en un objeto que no es sublime en sí, a veces se hace más evidente que lo percibido no se identifica con el objeto mismo. Y así el objeto se vuelve símbolo, no porque deja de ser plenamente él mismo, sino porque
en su misma finitud deja pasar la luz divina. Pero, bueno, ya volveremos más adelante sobre esto. Ahora me gustaría entrar en la parte 2, en la que voy a hablar más del sujeto. Hasta aquí he hablado de la mediación en el orden de las cosas, pero la mediación no refiere solo a las criaturas, sino también a nuestro acceso a ellas. Es decir, no se trata solo de que la criatura tiene un modo finito de ser, sino que también el sujeto tiene un modo finito de recibir. Bueno, no existe una experiencia absolutamente inmediata o pura. Toda experiencia es ya una recepción situada. Es decir, la experiencia acontece desde una perspectiva, mediante facultades determinadas, a través de hábitos, memoria, imaginación y juicio. Y por eso, bueno, no hay que caer en el error intuicionista de pensar que hay que buscar algo así como una intuición pura, ¿no? Pero de aquí no se sigue que quedemos encerrados en nuestra propia subjetividad. El ente extramental no es una realidad escondida detrás de la experiencia como si fuera un noumeno inaccesible, sino que significa simplemente aquello cuyo acto de ser no depende de mi acto de conocer. Por eso, también en lo referente a nuestro modo de conocer, tenemos que decir que no accedemos a lo real fuera de la mediación, sino precisamente en la mediación. Lo que la mediación limita no es tanto la referencia a la cosa, sino su modo de presencia. Podríamos decir que el aparecer no agota el ser, pero lo manifiesta realmente. Precisamente porque nuestro conocimiento es finito, lo real conserva siempre un exceso respecto de lo que captamos, pero ese exceso es el primer lugar fenomenológico del misterio. El misterio designa, como he dicho antes, la sobreabundancia de inteligibilidad de lo real respecto de cualquier acto finito de conocimiento. Un fenomenólogo al que le tengo bastante aprecio, Merleau-Ponty, dice con respecto a esto, cito, que es necesario tomar al pie de la letra lo que nos enseña la visión, que por ella tocamos el sol, las estrellas, estamos al mismo tiempo en todas partes, tan cerca de las cosas lejanas como de las próximas. La visión nos enseña el mundo que es conforme a mi perspectiva para ser independiente de mí, que es para mí a fin de ser sin mí, de ser mundo. El cual ya visual me da, y solo él me da, la presencia de lo que no soy yo, de lo que es simple y plenamente. Lo hace porque como textura es la concreción de una universal visibilidad. Según esto, lo visible, como hemos venido diciendo, en lugar de ser un velo que se interpone entre sujeto y realidad, constituye la textura misma en que el ser comparece. Y entonces desde aquí cambia también el sentido de lo que se ha llamado la vía apofática. Aquí voy a entrar en un tema más ético o más místico tal vez, pero creo que está muy relacionado. La vía apofática no se trata simplemente de negar el medio, de negar que el medio sea suficiente, sino de purificar nuestra relación con él. Es decir, la negación nos impide absolutizar la mediación, pero la participación nos permite comprender la mediación como manifestación. Pero la mirada debe purificarse para dejar aparecer la cosa en su misterio. He intentado pensar esta idea bajo el concepto de los místicos, de desnudez o desapego, que atraviesa todo el proceso del ascenso místico hacia Dios. Creo que el término desnudez es bastante gráfico, más que el de desapego, aunque ambos significan lo mismo. Desnudarse significa volverse voluntariamente vulnerable a la otra persona. Y la causa de esa desnudez es el amor, que es lo que provoca la voluntad de intimidad. Por eso dice un místico como San Juan de la Cruz que, bueno, tiene una frase, el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener gran desnudez y sufrir por el amado. Notemos que la desnudez, en la vulnerabilidad que implica, nos abre a ser afectados por el otro, lo cual implica un riesgo, ser heridos. La desnudez no nos aparta del otro, sino que nos acerca a él. Pero no al otro en cuanto otro, como sería en el conocimiento como tal, sino al otro tal como es en la realidad. La desnudez, por tanto, tiene una doble vertiente. La primera es despojarse de los
conceptos cerrados o de la voluntad de hacer brillar la propia luz en lugar de permitir que la luz divina pase a través de nosotros. Y la segunda sería aprender a ver la cosa en aquello por lo que remite más allá de sí misma. Y en ese sentido sería desnudar la cosa. En realidad ambos movimientos son uno solo, pero lo que quiero decir con esto básicamente es que el desapego no se trata tanto de desechar las cosas como si fueran prescindibles, como simples mediaciones, sino justamente de transformarlas en mediaciones transparentes y en hacernos a nosotros también transparentes para dejar pasar la luz divina. Y aquí entra otro punto que me interesa, o conecto con otro punto que me interesa, que es el de la experiencia estética y en un grado más sobrenatural la experiencia mística, como vía privilegiada de aparición del misterio. La experiencia estética justamente no anula la mediación, sino que transforma lo mediado en símbolo. Creo que esta sería la clave de lo que quiero decir. Voy a volver a citar a Merleau-Ponty, porque creo que lo formula con mucha lucidez en su obra El ojo y el espíritu. En el último capítulo dice que el descubrimiento de que nuestro modo de conocer es limitado puede ser decepcionante para aquel que está buscando la aparición del en sí a la mirada. Sin embargo, dice, esta decepción es la del falso imaginario, que reclama una positividad que colme exactamente su vacío. Es el pesar de no ser todo. Y añade, si en pintura ni aun en otros campos no podemos establecer una jerarquía de las civilizaciones, ni hablar de progreso, no es porque algún destino nos retiene atrás, sino más bien porque en un sentido la primera de las pinturas iba hasta el fondo del porvenir. Si ninguna pintura termina la pintura, si ninguna obra se acaba absolutamente, cada creación cambia, exalta o recrea de antemano todas las otras. Esto nos muestra que la finitud de nuestra mirada no cancela el acceso a lo real, sino que lo abre. La cosa aparece precisamente como aquello que excede todo acto de apropiación. Por eso la experiencia estética y la experiencia mística son formas privilegiadas de manifestación del misterio. En la experiencia estética, la cosa aparece precisamente en cuanto que excede nuestra capacidad de conocerla, en cuanto que en cierto sentido lo es todo. Torras y Bages, tomista catalán, dice que lo cito, lo esencial de la belleza, la transparencia del infinito en las cosas naturales, consiste indudablemente en cierto resplandor. Entonces, no se trata de que la experiencia estética nos dé un acceso inmediato al misterio, sino que esa experiencia hace visible que el aparecer mismo está atravesado por una profundidad inagotable. Pero para poder mirar así es necesario la desnudez de la que hablábamos antes. Esta desnudez o este vaciamiento, como hemos dicho, no es una mera negación. El místico no ve directamente a Dios en este mundo, sino a todas las cosas en Dios, desde la mirada de Dios. Desnudarse es volverse vulnerable a la realidad, es dejar de buscar la propia luz para dejar pasar otra luz, otro resplandor, como diría Torras y Bages, que es el divino. La purificación no consiste en apartarse del mundo o en buscar una intuición directa de las cosas. Consiste en acercarse mejor, en aprender a mirar. Y aprender a mirar significa, como dice San Juan, tener una mirada amante. Repito su frase, que me parece bastante significativa: el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener gran desnudez y sufrir por el amado. Entonces se comprende también una de las imágenes más bellas de Merleau-Ponty. Dice, cuando veo a través del espesor del agua embaldosado en el fondo de la piscina, no lo veo a pesar del agua, a pesar de los reflejos. Lo veo justamente a través de los reflejos. Esa frase me parece una formulación bastante buena de lo que quiero decir. No hay acceso inmediato al misterio, pero la mediación no significa ausencia del misterio, significa misterio hecho visible. Hecho visible precisamente a través de la transparencia de los conceptos y de las cosas. Vale, ya está. Muchas gracias.